Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. Hoy es domingo, 1 de noviembre del año 2020. ¿Sí? Es un día sumamente significativo e importante para muchas familias en México. Se celebra el Día de los Muertos, una tradición realmente bella, bonita, simbólica, significativa, independientemente si sus postulados son adecuados o correctos. Creo que es muy bonita, es muy bella. Y bueno, ya me tengo que ir pronto porque ayudarle a mi mamá y a mi tía con la ofrenda, porque desde que soy un niño me ha tocado verlas ofrendar y este año no va a ser la excepción. Entonces, bueno, este video se va a llamar Comportamientos problemáticos de regulación emocional. Es un tema que he venido hablando desde que empezó el proyecto Ser Mindful, pero hoy lo voy a hacer un poquito más específico. ¿A qué me refiero con esto de comportamientos problemáticos de regulación emocional? Brevemente vamos a ver qué es la regulación emocional de una manera sencilla, de una manera simple. Regulación emocional es un tema realmente complejo, amplio y avanzado, pero que aquí lo voy a explicar de manera muy sencilla y muy simple. Porque bueno, este es un canal para público en general, entonces no estamos formando a psicólogos, psicólogas o psicoterapeutas, sino simplemente es para que tú sepas qué es regulación emocional. Su nombre lo indica, regulación emocional, regular emociones, ¿sí? ¿Qué es esto de la regulación emocional? Es lo que las personas hacemos para influir en nuestras emociones, ¿ok? ¿Qué hago yo para influir en mi emoción? ¿Y por influir a qué me refiero? ¿Qué puedo hacer yo para disminuir la intensidad de mi emoción? ¿No? Si está muy alta, para bajar esa intensidad, para intentar cambiar mi emoción. ¿Sí? Si de repente me estoy sintiendo triste, quiero sentirme en un estado normal, por ejemplo, ¿no? Lo que las personas hacemos para cambiar la intensidad de la emoción, para intentar cambiar la emoción, para intentar cambiar la forma en que experimente mi emoción, ¿sí? O para intentar no sentir mi emoción también, para supresión emocional, para suprimir mis emociones. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo lo hago? Por un lado. Y también tiene que ver con la forma en la que expreso mis emociones. Estoy experimentando una emoción, cómo me relaciono con la emoción, cómo respondo ante la emoción y cómo expreso mi emoción hacia otras personas, ¿sí? Entonces la regulación emocional tiene que ver eso, con la forma en la que yo experimento mi emoción, cómo me relaciono con mi emoción, cómo respondo, cómo reacciono ante esa emoción, cómo la expreso y qué hago con la emoción cuando está presente. Son diferentes estrategias de regulación emocional, ¿sí? Todos los seres humanos en este planeta, todos sin excepción alguna, utilizamos estrategias de regulación emocional, ¿sí? A veces cuando escuchamos estrategias de regulación emocional se escucha técnico, pero hay cosas muy sencillas que las personas hacemos para regular nuestras emociones. Ejemplo, si yo me siento triste, me puedo poner a ver una película, ¿no? Es una forma de regular mi emoción. Normalmente, obviamente dentro de psicología tenemos estrategias, técnicas, procedimientos específicos, ¿no? Sin embargo, todas las personas utilizan comportamientos de regulación emocional. Ahora, este video se llama Comportamientos problemáticos de regulación emocional. Entonces ya te expliqué qué es la regulación emocional de una manera muy sencilla. Ahora, ¿qué es un comportamiento problemático? Lo voy a explicar desde dos miradas, ¿ok? Pues en mi rol de terapeuta, yo como psicoterapeuta, conocer a personas que tienen comportamientos problemáticos de regulación emocional es algo muy habitual, es algo que todo el tiempo está pasando. Es como para un maestro de inglés conocer a personas que quieren aprender inglés, o para una maestra de baile querer conocer a personas que quieren aprender a bailar. Bueno, en mi caso, conocer a personas con comportamientos problemáticos de regulación emocional, pues es algo bastante habitual, ¿sí? Y en esencia, existen muchos modelos de psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual, que es especialista
en estrategias de regulación emocional para personas con trastorno límite de personalidad. Tenemos también la terapia de aceptación y compromiso, tenemos la activación conductual, tenemos modelos de intervención basados en mindfulness, tenemos la terapia de conducta, etcétera. Existen demasiados modelos de psicoterapia, pero si algo comparten estos modelos es que en sus diferentes conceptualizaciones es muy normal y muy probable que encontremos a las personas que tienen comportamientos problemáticos, ¿sí? Es que es un tema tan amplio, tan amplio, por eso me ves como que... Sí, entonces, ejemplos habituales que vemos en el consultorio, realmente hay muchos, pueden ejemplos básicos, ¿no? Personas que se cortan, personas que se queman, que vomitan, que comen demasiado, que se dan atracones, que no comen, consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de drogas, de ansiolíticos, de inhalantes, personas que se queman, que se golpean, que se arrancan el cabello, que se rascan demasiado. Solo son algunos ejemplos, personas que se golpean, ¿sí? Son ejemplos de comportamientos problemáticos de regulación emocional, ¿sí? Son como muy gráficos, ¿no? Si encuentras una persona que se corta constantemente, una persona que se quema, una persona que se golpea constantemente en la pared, ¿no? Son comportamientos que ponen en riesgo su integridad física, se están lastimando físicamente y además ponen en riesgo su vida, no necesariamente su situación vital, sino su vida. Realmente existen muchos comportamientos problemáticos de regulación emocional que vamos a ver en sesión. Esos son ejemplos como muy gráficos, ¿no? Cuando llega una persona y comete este tipo de comportamientos, pues es fácil identificarlos y dependiendo de el trastorno psicológico que pudiera tener la persona, van a ser los comportamientos problemáticos que va a tener. Entonces esos son ejemplos muy sencillos, que son muy obvios. Por ejemplo, el comportamiento de consumir drogas, ¿sí? Ese comportamiento problemático, regulación emocional, una persona por consumir drogas en un nivel muy avanzado, pues puede perder todo, su familia, sus amigos, su pareja, sus propiedades, sus valores, puede perder absolutamente todo. Entonces, con un solo comportamiento, si es utilizado de manera rígida, de manera automática, como normalmente son, pues puede generar muchas dificultades en la vida de una persona, severas dificultades. Pero entonces dices, bueno, ¿no? Yo no me corto, yo no vomito, yo no consumo drogas, yo no me quemo, yo no golpeo la pared, yo no me rasco demasiado, ni me arranco el cabello, entonces no tengo ningún comportamiento problemático de regulación emocional. No necesariamente. Por eso te dije que eran dos tipos de comportamientos. Uno que es evidente, ¿sí? Que es evidente ese tipo de comportamientos, normalmente los conceptualizamos de esa forma, pero en esencia yo creo que todos los seres humanos tenemos comportamientos problemáticos de regulación emocional. Todos, sin excepción alguna. Inclusive el Dalai Lama, Krishnamurti, Eckhart Tolle, grandes maestros espirituales, tal vez de vez en cuando puedan llegar a tener algún comportamiento problemático. Me gusta pensarlo de esa forma, no sé si sea así, pero creo que pudieran llegar a tenerlos. Entonces, un comportamiento problemático va a ser aquel, ¿sí?, que cada vez que lo hacemos y lo realizamos, nos impide avanzar hacia el tipo de vida que queremos tener, ¿sí? Eso podría ser un comportamiento problemático, ¿no? Si yo quiero ir hacia algún lugar en mi vida, si yo quiero ser determinado tipo de persona, pero hago comportamientos que van en contra de lo que quiero, pues puede ser un comportamiento problemático. Entonces, si lo conceptualizamos desde ahí, es muy probable que tú que estás viendo este video tengas, al igual que yo que estoy hablando y grabando este video, comportamientos problemáticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos comportamientos
que me alejan de lo que quiero. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay comportamientos que me acercan al tipo de persona que quiero ser, que me acercan al tipo de vida que quiero tener, que me acercan a lo que yo quiero lograr. Esos comportamientos están determinados por los valores que yo tengo, lo que es importante para mí, y yo me muevo hacia allá, en teoría. Sin embargo, los seres humanos en muchas ocasiones queremos ir hacia esa dirección, pero tenemos comportamientos problemáticos que nos llevan hacia un lugar diferente, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Porque lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuáles son mis comportamientos problemáticos, qué cosas estoy haciendo que me están llevando a un lugar diferente al que quiero ir. Y esto es muy interesante porque podrían existir tantos comportamientos problemáticos como personas en el mundo. Sé que somos 7 billones de seres humanos, entonces podríamos tener 7 billones de comportamientos problemáticos. La característica es que los comportamientos siempre van a ser personalizados, ideográficos, de acuerdo a lo que es importante a la persona. Afortunadamente, dentro del análisis de conducta existe un concepto que se llama la función de la conducta, ¿sí? Entonces, la topografía de la conducta se refiere a cómo se ve lo que la persona hace, ¿ok? Esa es la topografía. Y la función de la conducta se refiere para qué le sirve a la persona desarrollar ese comportamiento, qué beneficios obtiene cuando la persona desarrolla ese comportamiento en su organismo, en el ambiente, ¿sí? Entonces, gracias a eso existe algo que se llama clases funcionales que nos permiten, no tenemos que perdernos en la forma de los comportamientos, sino ver simplemente la función de los comportamientos. Entonces, una persona puede tener 50 comportamientos diferentes, pero la función es la misma. Normalmente los comportamientos son conductas de evitación o de escape, o conductas de seguridad, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, ya hablé qué es la regulación emocional, cuáles son los comportamientos problemáticos, y ahora lo quiero aterrizar en situaciones muy interesantes. Como ya lo he comentado, ¿qué es lo que haces, ¿no? Esto es muy importante. Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes solo, sola, ansioso, frustrada, con miedo, con culpa, ¿qué haces con eso? ¿Sí? Esa es la parte más importante. Cuando aparece un pensamiento que te dice cosas negativas acerca de ti mismo, de la vida, de los demás, del futuro, de tu desempeño, ¿qué haces con ese pensamiento? ¿Cómo te relacionas con tus emociones? ¿Cómo te relacionas con tus pensamientos? ¿Sí? Entonces, esta parte es muy interesante, porque lo que nos interesa es, cuando tú te estás sintiendo triste, en ese momento que te sientes triste, si una cámara te estuviera grabando, ¿qué te vería haciendo con esa tristeza? ¿Cómo te relacionas tú con la tristeza? ¿Qué es lo que haces con la tristeza? ¿Aceptas la tristeza? ¿Escapas de la tristeza? ¿Evitas la tristeza? ¿Qué es lo que haces? Y más importante aún, ese comportamiento que haces te acerca a lograr te acerca a lo que tú quieres lograr en tu vida o te aleja. ¿Sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era estudiante de psicología, yo vivía, bueno, sigo viviendo en un cuarto pequeño, y había ocasiones que había días, pues días difíciles, días que no eran sencillos para mí. Obviamente en esa época yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, ni a nivel intelectual, ni a nivel experiencial. Todavía me faltaban bastantes cosas por aprender y me siguen faltando, ¿no? Había ocasiones en que simplemente no quería llegar al cuarto, ¿sí? No quería llegar a mi cuarto porque habían pasado ciertas cosas en la escuela, tal vez. Y en el cuarto es un lugar pequeño, es un lugar en el que normalmente estoy solo. A mí me encanta estar solo, pero
cuando eran ese tipo de situaciones que había pasado algo, no me gustaba estar solo. Entonces yo sabía que si me quedaba en el cuarto, me iba a sentir triste, me iba a sentir solo, ¿sí? Entonces yo llegaba a mi cuarto y empezaba a sentir esa tristeza y esa soledad, y lo que hacía era salir a la costera a correr, ¿sí? Y me iba a la costera a correr, y cuando yo iba corriendo, pues ¿qué es lo que pasa? Pues la tristeza desaparecía, se me olvidaba. Empezaba a correr, a hacer ejercicio, las luces, los bares, las personas, y se me olvidaba el problema que tenía, entre comillas. Y eso lo hice durante mucho tiempo, me volví un gran deportista. Entonces, ¿cómo regulaba yo mis emociones? Asistiendo a correr, ¿sí? Se me olvidó algo muy importante. Esto de regulación emocional, no necesariamente tenemos que usar ejercicios de difusión cognitiva, ejercicios de mindfulness, ejercicios de terapia dialéctica conductual para regular emociones. Claro, en psicoterapia lo hacemos. Pero las personas de manera natural todo el tiempo usamos comportamientos de regulación emocional. Si son problemáticos o no, va a depender si nos acercan de lo que queremos en nuestra vida o nos alejan. Entonces, hay muchas personas que cuando se sienten tristes, consumen alcohol, consumen alcohol, tabaco, drogas, ansiolíticos, ¿sí? O se cortan o vomitan. Y después de que se cortan, lo que sucede es que es probable, digo, esto depende de cada persona, se conoce la respuesta mediante un análisis funcional de la conducta, pero para dar este ejemplo, en el momento que la persona se corta, o que vomita, o que consume drogas, de manera temporal, la tristeza se va. A corto plazo la tristeza se va, el dolor se disipa, ¿sí? Entonces, ese comportamiento se va a seguir reforzando de manera negativa. Ya después explicaré qué son los refuerzos, ¿sí? Pero a largo plazo, esa conducta de cortarse, de vomitar, de consumir alcohol, no funciona porque la tristeza, porque el dolor regresa, ¿sí? Y cada vez que la persona se corta, cada vez que la persona vomita, cada vez que la persona consume drogas, está perdiendo cosas que son importantes en su vida, se está perdiendo de cosas. Entonces, hay personas, ¿no?, que utilizan esa forma de regular sus emociones con ese tipo de comportamientos, pero hay personas que hacen otras cosas, hay personas que se van al cine, que se van a leer, que se toman un café, que se van a jugar videojuegos, que salen con los amigos, con las amigas, que se ponen a dibujar, que pintan, que leen, que ven alguna serie, que graban algún video, que están en TikTok, ¿sí? Entonces son comportamientos topográficamente diferentes. No es lo mismo que una persona inhale una línea de cocaína cuando se sienta triste, ¿no?, a que una persona cuando se sienta triste le marque a un amigo o una amiga, ¿sí? Son comportamientos diferentes. Topográficamente hablando son diferentes, se ven diferentes, pero si analizamos la función, la persona cuando inhala la línea de cocaína probablemente a corto plazo se siente mejor, y la persona cuando está hablando con su amigo o su amiga a corto plazo también se siente mejor y la tristeza disminuye. Son comportamientos topográficamente diferentes, funcionalmente iguales. Entonces, cuando hablamos de comportamientos de regulación emocional, no solamente vamos a hablar de estrategias especializadas como las que se dan en psicoterapia, ¿no?, como un ejercicio de difusión cognitiva, un ejercicio de yo contexto, un ejercicio de mindfulness, un experimento conductual, ¿no? Son estrategias que un terapeuta le daría a la persona que está para que regule sus emociones. Esa es una. Pero también vamos a encontrar que las personas todo el tiempo, desde que somos pequeños, pequeñas, hemos aprendido a relacionarnos con nuestras emociones de acuerdo a lo que nos han enseñado. Entonces, ¿cuántas estrategias de regulación hay? Miles, ¿no? Solamente piensa en todos los pasatiempos, hobbies que las personas pueden tener, ¿no? Y también piensa en todos los vicios, en todos los comportamientos que la sociedad califica como negativos que una persona puede tener. Entonces vas a ver una persona que de repente cuando se siente triste se puede sentar y ponerse a meditar, y esa es su estrategia de regulación emocional,
O puedes ver a una persona que cuando se siente triste se come chocolates y helado, otra persona que se va de fiesta, parece poco habitual, pero sucede, o personas que inhalan cocaína, ¿no? Entonces, todos los seres humanos nos tenemos comportamientos para regular nuestras emociones, todos, ¿sale? Todos, sin excepción alguna. Esos comportamientos pueden ser buenos porque nos acercan a lo que es importante para nosotros, o pueden ser problemáticos porque nos alejan de lo que es importante para nosotros en nuestra vida. Porque cada vez que hacemos ese comportamiento estamos perdiendo cosas que son importantes, que son valiosas, que son significativas. Esto es algo que en la terapia de aceptación y compromiso se hace bastante. En el próximo video te voy a enseñar a que sepas cómo funciona tu comportamiento, pero esta es una breve introducción. Entonces, en esencia es eso, ¿sí? Entonces todos tenemos todas las personas hacemos comportamientos para regular nuestras emociones, ¿sale? Todos. Y también en muchas ocasiones, en algunas situaciones también tenemos comportamientos problemáticos de regulación emocional. No necesariamente significa que tengo que inhalar una línea de cocaína o perder mi casa para decir ese es un comportamiento problemático, sino pueden ser comportamientos que desde un punto de vista social no son significativos, como el consumo de drogas, pero que cada vez que lo estoy haciendo me estoy alejando de lo que es importante en mi vida. Y normalmente, ¿no? Cuando estamos experimentando tristeza, miedo, ansiedad, soledad, frustración, culpa, dolor, remordimiento, ¿sí? Cuando estamos experimentando esa emoción y esa sensación, es ahí cuando hacemos algún comportamiento para escapar, para evitar o para aceptar ese comportamiento. Tú ya tienes muchísimos videos de mindfulness en los cuales precisamente son estrategias de regulación emocional que puedes utilizar cuando aparezcan las emociones, y también ya tienes ejercicios de difusión cognitiva. Entonces, cuando las emociones aparecen, ¿qué vas a hacer con eso? Y también cuando aparecen los pensamientos difíciles, ¿no? Cuando aparecen pensamientos negativos acerca de ti, de la vida de los demás, del futuro, ¿qué vas a hacer con esos pensamientos? Entonces, en esencia, lo que me gustaría que te des cuenta es, cuando tú te sientes triste, ansiosa, sola, solo, con miedo, con inseguridad, ¿qué haces con eso? Si una cámara te estuviera grabando, ¿qué haces con eso? Lloras, te vas a tu cuarto, te pones a comer. ¿En dónde te refugias, ¿no? ¿Cuál es tu refugio cuando las cosas se ponen mal? ¿Te refugias en una persona? ¿Te refugias en una sustancia, en una botella, en un bar, en un videojuego, en una computadora, en la meditación, en mindfulness, en libros de psicología, en libros de filosofía? ¿En dónde te refugias, ¿no? ¿En dónde te refugias cuando las cosas se ponen mal? ¿Te vas al yo contexto? ¿Te pierdes en tus pensamientos? ¿Te cortas? ¿Vomitas? ¿Qué es lo que haces cuando las cosas se ponen mal? Y lo más interesante es, sientes la emoción, cuando haces esa conducta, ¿qué es lo que pasa con tu emoción? Tu emoción disminuye, tu emoción se va, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo? Tal vez en este momento, te lo voy a poner con alguien con drogas. Este es un ejemplo, ¿sale? Para que quede claro. Es un ejemplo nada más. Es una persona que cada vez que está sola en su casa y sus padres se pelean, ¿sí? Se siente triste, ¿ok? La situación es la pelea de sus padres. Después de la pelea de sus padres, experimenta la emoción de tristeza, tiene pensamientos asociados con, pues no valgo nada, no les importo a mis papás, si yo no estuviera vivo las cosas serían mejor para ellos. Y cuando siente esta tristeza y tiene estos pensamientos, lo que la persona hace es inhalar una línea de cocaína.
inhala la línea de cocaína y después de que inhala la línea de cocaína, se empieza a sentir mejor, se le olvida la tristeza, ¿sí? La tristeza se disipa, se empieza a sentir con energía, se empieza a sentir emocionado, ¿sí? Y una vez que pasa el efecto, pues ya. Sin embargo, a largo plazo, cuando haya otra pelea con de sus padres, la tristeza nuevamente regresa. ¿Y qué crees que va a hacer esta persona? ¿No? Es muy probable que vuelva a consumir drogas otra vez. En esencia, reducción y rigidez en el repertorio conductual. Es eso. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el costo? La persona está perdiendo cosas que son importantes, está perdiendo la relación con sus padres, probablemente cuestiones en su escuela, ¿sí? Lo que quiero que notes es que pasa una situación, piensas y sientes algo, haces algo, eso que haces tiene un efecto sobre lo que piensas y lo que sientes, y si funciona lo vas a seguir haciendo. A largo plazo el dolor regresa y estás perdiendo cosas importantes. Ya no terminé mi ejemplo del cuarto en Acapulco. ¿Cuál fue el problema con eso? Desde un punto de vista social, pues no es ningún comportamiento problemático, y que una persona vaya a correr no es problemático, es un deportista, está muy bien. Pero lo que yo me estaba perdiendo es que a largo plazo, cuando se presentaban situaciones como esas, pues la tristeza regresaba. ¿Y de qué me estaba perdiendo? Me estaba perdiendo la oportunidad de aprender a convivir con mi tristeza, de aprender a estar con la tristeza, ¿sí? Entonces, en esencia es eso. Nota cuáles son tus comportamientos problemáticos, nota hacia dónde quieres que vaya tu vida, qué cosas son importantes para ti en tu vida, qué es lo que quieres lograr en tu vida, qué tienes que hacer para lograr en tu vida. Pero también date cuenta que cuando tú quieres acercarte a eso que es importante en tu vida, aparecen pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos que no quieres pensar y sentir, y cuando aparecen eso, haces comportamientos, ¿sí? Haces comportamientos para alejarte de eso, y cuando te alejas de eso, te estás alejando de la vida que quieres, ¿sí? Es muy importante que te des cuenta de eso. ¿Cuáles son tus comportamientos problemáticos de regulación emocional? Y en primer lugar es darte cuenta de qué haces para regular tus emociones, ¿no? ¿Cómo funciona tu comportamiento? ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo, a largo plazo, los costos, qué cosas estás perdiendo en tu vida? ¿Y qué puedes hacer para lograr lo que tú quieres? Entonces creo que en esencia es eso. En el próximo video voy a grabarlo más adelante, donde va a ser un análisis funcional de tu conducta para que sepas exactamente qué sucede contigo. Y espero que haya quedado claro el video, ¿no? Entonces hay millones de comportamientos de regulación emocional, hay muchos comportamientos problemáticos de regulación emocional, y es importante que notes cuáles son los tuyos y qué puedes hacer para cambiarlos, ¿ok? Ya tienes muchas estrategias, muchas técnicas en los videos anteriores de regulación emocional, y este video simplemente era para complementar. Creo que ya en esencia creo que es como lo básico. Y bueno, me despido con un saludo del corazón. Te recuerdo mi sitio web www.psicoterapiaybienestar.org, Instagram www.instagram.com/sermindful7, Facebook www.facebook.com/sermindful7. Si este canal te gusta, suscríbete, recomiéndalo a personas que les pueda servir. Y bueno, de mi parte sería todo, ¿no? Y bueno, tener comportamientos, que tu meta sea tener comportamientos de regulación emocional adaptativos, comportamientos que cuando regules tu emoción te acerquen a lo que es importante en tu vida, ¿no? Recuerda que puedes moverte con ansiedad, con dolor, con tristeza, que puedes moverte en presencia de pensamientos negativos, que tus pensamientos y tus emociones no te definen,
¿no? Y que tú eres la persona que decide moverte hacia lo que es importante. Entonces, a desarrollar comportamientos adaptativos de regulación emocional, comportamientos funcionales. Y de mi parte sería todo. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.